t de x por i elevado a la n. Entonces, muy parecida, decía la forma de la ecuación diferencial lineal, esta que es no lineal. Decíamos que era lineal porque la variable y la derivada están elevadas a la potencia 1. Acá en este caso aparece este elemento, al final que es i a la n, que hace que sea no lineal. Entonces acá, fíjense, este n va a ser un exponente que va a ser distinto de 0 y n distinto de 1. Entonces, esta ecuación diferencial no lineal, ¿qué pasaría si n fuera igual a 0? Si n fuera igual a 0, y a la 0, todo número elevado a la 0 es 1, entonces este término no estaría. Y quedaría entonces una ecuación diferencial lineal. Por eso n es distinto de 0. Y si n fuera igual a 1, y a la 1, entonces podría juntarlo t de x por i, s de x por i, podría juntar estos términos y hacerlo a la ecuación a variables separables, que es el primer método. Entonces, por eso n debe ser distinto de 0 y n distinto de 1, y a su vez n puede ser cualquier número entero, positivo o negativo, y n puede ser un número fraccionario también. Entonces, bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, vamos entonces a ver cómo hacemos para resolver este tipo de ecuación. Primero que nada, lo que vamos a hacer es, este i a la n que está acá multiplicando, al término t de x, lo vamos a pasar dividiendo. Vamos a poner acá s de x y t de x son funciones de x o constantes. Entonces, dividimos toda la ecuación por i a la n, ambos miembros por i a la n, y entonces nos va a quedar, este pasaría para este lado, y' sobre i a la n, nos va a quedar s de x por i dividido i a la n, igual a t de x. Podemos pasar esto que está acá dividiendo en el divisor, podemos llevarlo al numerador con exponentes negativos, entonces nos quedaría i a la menos n por i' más s de x por i a la menos n más 1. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, esta ecuación que es no lineal respecto de i, vamos a transformarla a una ecuación diferencial lineal en otra variable que va a ser z. Entonces vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a decir, z va a ser igual a i a la menos n más 1. Entonces la derivada de esto va a ser, es como que fuera una potencial, baja el exponente, menos n más 1, por i a la menos n más 1, como estoy derivando, le resto 1, 1 más menos 1 se va y queda i a la menos n. Y como estoy derivando respecto de la variable que es la función, acuérdense que la y es la función que depende de x, entonces esta derivada al final se multiplica por i'. Ya está, y este es el cambio de variable. Fíjense que para poder tener acá z' menos n más 1 por i a la menos n por i'. Nos fijamos en la ecuación diferencial, tengo i a la menos n por i', ¿qué le estaría faltando acá para que tenga z'? Fíjense,
Menos n más 1. Menos n más 1. Este va a ser siempre un número cuando se calcula la derivada. Entonces es un número que es el que le está faltando para tener z'. Entonces, ¿qué hacemos? Para tener z' acá en la ecuación diferencial, vamos a multiplicar ambos miembros por ese número que está faltando, por menos n más 1. Entonces, si multiplicamos, nos va a quedar el primer término, menos n más 1, por i a la menos n, por i', más menos n más 1, por s de x, por i a la menos n más 1, igual a menos n más 1, por t de x. Bueno, así hemos transformado la ecuación de forma que, vamos a ver ahora qué nos quedó, menos n más 1 por i a la menos n por i', esto que está acá, sabemos que por el cambio de variable va a ser z'. Después, este s de x, que es una función de x o constante, multiplicado por este número, lo vamos a llamar p de x. Y este número, por t de x, lo vamos a llamar u de x. Entonces ahí tenemos, digamos, todo lo que nos hace falta. Entonces acá estaría sumándole a p de x. Y a la menos n más 1 que está acá, es el que está acá en el cambio de variable, vale z. Entonces, z por z igual a u de x. Entonces hemos transformado una ecuación que era no lineal en y a una ecuación diferencial lineal en z. Como es lineal, acá utilizamos la fórmula que vimos en la clase pasada de la ecuación lineal. Decimos, bueno, z es igual a u por b, la solución, ¿no es cierto? La que vimos en la clase pasada de la lineal era i igual a u por b. Acá es lineal en z, por eso es z igual a u por b. ¿Pero qué es z? Según el cambio de variable, z es i a la menos n más 1. Es igual a u por b. ¿Y qué sería u? Ah, nos acordamos de la fórmula de la lineal. Acuérdense que siempre hay que saber la fórmula de memoria. U era igual a e a la menos integral p de x por b. Eso es lo que vale u. ¿Y b cuánto valía? Me acuerdo de la fórmula de la lineal. La fórmula para sacar b era la integral de q de x a la integral de p de x más la constante c. Y ya está, esa es la solución. Esta es la solución que tiene la ecuación diferencial no lineal. Esa es la que vamos a aplicar ahora para hacer el siguiente ejemplo. Y' más 2x por y igual a x por y cuadrado. Bueno, acá ya tiene la forma de ecuación no lineal. Díganme, ¿cuánto vale n ahora? 2. N vale 2, ¿no es cierto? Que se daría por i a la n, este valor 2, distinto de 0 y es distinto de 1. Entonces está bien. Tiene la forma de no lineal o Bernoulli. Entonces, como identificamos acá n que vale 2, ya con este dato podemos ir armando, si queremos, el cambio de variable. Sabíamos que z
era igual a I a la menos n más 1, por la fórmula del teórico. Entonces, nuestro z va a ser I a la menos 2 más 1, menos 2 más 1 nos estaría 1 sobre dando I. 1 sobre I, claro, o I a la menos 1. Nos conviene dejar la potencial porque tenemos que derivarla. Entonces, después le sacamos la derivada, z'. Como es el exponente, va a exponente por I a la, bueno, al exponente menos 1, porque estoy derivando, es que quedaría la menos 2. Y siempre que derivo con I, se multiplica por I'. Ahí está hecho entonces el cambio de variable. Listo. Ahora volvemos a la ecuación diferencial. Una vez identificada, lo primero que hacíamos era, ¿se acuerdan? Era dividir todo por I a la n. Es decir, dividimos todo por I cuadrado. Entonces nos queda I' dividido I cuadrado más 2x por I dividido I cuadrado igual a x. Y el I cuadrado sobre I cuadrado queda 1, o sea que se va. Entonces nos quedó esto. Vamos a ahora pasar esto que está con exponente positivo acá abajo, vamos a llevarlo arriba con exponente negativo. Entonces queda I a la menos 2 por I' más 2x por Y a la menos 1 quedaría ahí, profe. I a la menos 1. Eso. Simplificando queda I a la menos 1 igual a... Bueno, ahora me fijo acá en el cambio de variables para tener z', I a la menos 2 por I' por menos 1. ¿Qué me está faltando acá? Multiplica todo por menos 1. Ambos miembros. Multiplicar todo, sí, por menos 1. Entonces, este número es el que siempre va este número va a estar faltando. Entonces, para que me quede todo bien, multiplico ambos miembros por menos 1. Y el número este. Ahora, entonces nos va a quedar menos 1 por I a la menos 2 por I' más. Y voy a poner como, las fórmulas siempre van con más. Entonces tengan en cuenta que acá siempre va a quedar el más. Cuando hay un número negativo lo van a meter acá adentro con un paréntesis. Entonces el menos queda acá adentro. Por I a la menos 1 igual a menos x. Ya está. Entonces, ahora identificamos que este primer término es z'. Ya está. Menos 1 y a la menos 2 por I' es z' más menos 2x. Eso no era PX, profe. Este que está acá, ¿ves? 2x es el que llamábamos, este es el S de x, ¿no? Este es S de x. Y este que está acá, ¿ves? Ese era el T de x. Se van a transformar. Acá queda como menos 2x. Este ya sería el P de x. Y este se queda como Q de x. O sea, han sufrido variación porque acá fíjate que era x, solamente el T de x, acá se transformó en menos x. Este que era 2x se transformó en menos 2x. Pero más puede cambiar, porque es el número 1, era menos 1, pero puede ser menos 5, 6, cualquier número acá y va a quedar otro número. Entonces ya acá ya cambiaron. Entonces me quedo esto igual a x, a menos x, ecuación diferencial lineal en z. Entonces la resuelvo como una lineal, z es igual a u por b, y obviamente tengo que aplicar la fórmula que vimos en la clase pasada para u y para b. Esto es e a la menos integral p de x,
Esta es la fórmula. Entonces reemplazo acá. ¿Cuánto vale P de X? ¿Ven? Por eso les decía que Menos el signo... 2x. Claro. ¿Ven? El signo más siempre tiene que quedar ubicado así, ¿ven? Más, y si hubiera un signo negativo, lo ponemos dentro de un paréntesis, ahí nos queda bien. Vamos a copiar entonces acá el P de X vale menos 2X. Bueno, ¿y qué me quedaría el resultado de la integral ahí? A ver. Menos 2. Menos queda más 2. Y la X por diferencial de X, ¿cómo me queda después integral? X por diferencial de X nos quedaría X al cuadrado sobre 2. Entonces, ahí podemos simplificar el 2 y ya está. Nos quedó cuánto vale U. Bueno, U vale E a la X cuadrado. Y nada más. Ahora hacemos B. B va a ser la integral del Q de X por E a Genaro. Acá, sin por la fórmula, porque el U viene con el E acá. E elevado a la menos. O sea que siempre que use la fórmula va a aparecer esta E. Lo único que a veces puede pasar que, suponete que tenga logaritmo el resultado, acordate que el logaritmo es la inversa con la E, se simplifican en algunos casos, y ahí puede que quede otra cosa. No siempre va a quedar E. Depende de cómo sea la integral. Ok. Acá en la otra fórmula era el Q de X, lo voy a poner en la fórmula, así la acordamos cómo era. Era Q de X por E a la integral P de X de X. Así era la fórmula. Entonces acá nuestro Q de X es que vale menos X. A la integral de menos 2X. Bueno, después de integrar acá, fíjense que acá que me va a quedar el signo menos. Allá se fue el signo menos porque la fórmula traía un menos. Entonces acá me va a quedar. Va a ser lo mismo, nada más que con signo negativo. Entonces acá va a ser E a la menos X cuadrado. Me queda esta integral. Y esta integral, cómo se calcula acá? A ver. En este caso hay una integral que es así. Si yo tengo U' por E a la U por du, esta integral es inmediata. Esta vale E a la U más C. Entonces, en nuestro ejercicio tenemos E a la menos X cuadrado. La derivada de menos X cuadrado, ¿cuánto es? Menos 2x. Menos 2X, ¿no es cierto? Acá para que este entonces sea el U', ¿qué le está faltando? El 2. El 2, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué podríamos hacer entonces para tener el 2 ahí? Que nos está faltando. Un artificio matemático. Multiplico por 2, divido por 2 y no cambia la expresión. Entonces nosotros estamos con B, que es la integral de menos X a la menos X cuadrado, y sabemos que nos está faltando un 2 acá. Entonces, lo que le vamos a hacer es multiplico por 2, divido por 2. Ven acá en verde, 2 sobre 2 es 1, o sea que no cambia la expresión. Se le cambia un poco, pero
está siendo equivalente, porque 2 sobre 2 es 1. Entonces le meto el 2 que me hace falta acá adentro. Entonces esto va a quedar un medio. Y acá nos va a quedar menos 2x. Ya ahí ya nos quedó e a la u por u', como está la fórmula, ¿ven? De la integral inmediata. Entonces es e a la u más c. Nada más que acá está multiplicada por un medio. Entonces quedaría un medio por e a la menos x cuadrado más la constante c. Así ya obtuvimos el resultado para b. Armamos ahora la solución que dijimos que era z igual a u por b. Para armar la solución de la no lineal. Volvemos atrás, ¿cuánto valía z? En el cambio de variables, z valía a la menos 1 igual a u por b. ¿Y u cuánto daba? U era igual a e a la x al cuadrado. Bueno, y b lo que acabamos de calcular, nos ha dado un medio por e a la menos x cuadrado más la constante c. Bueno, acá si yo hago la distributiva, este término por el primero, ¿qué me queda? Yo multiplico e a la x cuadrado por un medio por e a la menos x cuadrado. ¿Qué me va a quedar? Producto, hay una propiedad que dice producto de potencias de igual base, un medio, sí, un medio. Los exponentes se suman, entonces me queda e a la x cuadrado más menos x cuadrado, se va e a la 0 y e a la 0 es 1. Entonces queda, cuando hago la distributiva, me queda un medio. Entonces me queda 1 sobre i igual a un medio. Y lo mismo tengo que tener en cuenta que esta la voy a distribuir con la constante c. Más c por e. Profe, y acá no aplica de cuando a C se le aplica cualquier operación, sigue siendo C. Sí, sí, pero eso es válido cuando es c cuadrado, 2c, ¿me entiendes? Cuando es c solo. Pero cuando está con x, ya no lo puedo modificar. Bien, bien, ahora sí. Bien. Genaro, a ver, volvemos ahí a la integral. ¿Qué parte no entendés? Acá si está elevado, mira, e a la menos x cuadrado. Eh, ¿Te quedó duda de cómo la hice a esta integral? Porque me pusiste x cubo ahí, pero yo tengo e a la menos x cuadrado. Ah, claro. Ahora sí. Ah, bueno. Bien. Sí, acá estaba la formulita de la integral, que era e a la u por u'. Teníamos menos x, nos falta un 2 acá, porque la derivada de menos x cuadrado era menos 2x. Agregamos el 2 ahí, ¿qué vas? Profe, Bueno, disculpe, sí. final. Si E estuviera elevado a otra cosa que no sea X a la N, ahí sí sería C el resultado, o sea, un medio más C, ¿o no? O sea, en el caso que E no esté elevado a la X, en el resultado final, abajo de todo. Acá. En el caso que E no esté elevado a la X, que E esté elevado a un número N, el A un resultado número, sería ponele, un e medio más cuadrado. C, C. Claro, si ponemos que fuera e cuadrado, acá. E cuadrado por, o sea, un número por c, yo lo puedo dejar como c. Lo absorbe la c. Ahí Entonces, está, cuando la c está perfecto. multiplicada, sumada, restada un número, multiplicada, lo que sea, pero queda solo una constante, vos la podés absorber y dejar c.
pero cuando la constante está multiplicada por la variable x, ya no la puedo cambiar. Ahí no puedo. Perfecto. Paso de que me quede, porque si lo dejo así, queda como implícita la solución. Entonces me queda una integral general. La idea sería que quede solución general despejada la y en función de x. Entonces, acá fíjense cómo está dividiendo la y, la voy a pasar para allá, y todo lo que tengo acá lo voy a pasar dividiendo. Entonces nos va a quedar despejada la y, va a quedar 1 dividido 1/2 más la constante c por i a la x cuadrado. ¿Ven? Entonces, bueno, ahí logré despejarla la i, y esto que me quedó acá ya es el resultado que sería la solución general. En este tipo de ecuación diferencial, la no lineal, muchas veces acá nos queda, digamos, i elevado, supongamos, al cubo, o i a la -4, o i a la 1/2. Cuando quedan las potencias pares, por ejemplo, si hubiera quedado i cuadrado acá, el cuadrado tiene que pasar sí o sí como más menos raíz, y ahí ya no conviene despejar. Cuando le queden potencias pares acá, lo pasan todo a un solo miembro, y le igualan a 0 y la dejan implícita la solución. En este caso pudimos despejarla y llevarla. Bueno, entonces ese sería el método de la no lineal o de Bernoulli. Vamos a ver si la ecuación diferencial ordinaria de primer orden exacta o total. Bueno, este sería el último método, el quinto para las de primer orden, y la forma que tiene es una función p de xy por diferencial de x más u de xy por di igual a 0. Bueno, esa sería la forma que tiene que tener la ecuación diferencial, donde p y q son funciones continuas tales que, y acá vamos a poner la condición que debe cumplir, que es la derivada de pi tiene que ser igual a la derivada de qx. Esta es la ecuación diferencial y esta es la condición. Al igual cuando vimos, por ejemplo, el segundo método de las homogéneas, decíamos, tiene que tener cierta forma, la homogénea, y' igual a f de xy, y a su vez debía cumplir como condición que f de lambda x, lambda y fuera igual a f de xy, o sea que se fueran todas las lambda. Acá también tiene una forma la ecuación diferencial, y la condición es que estas derivadas sean iguales. Si se cumple, entonces la ecuación diferencial es esta. Entonces ponemos, si se cumple la condición 2, la ecuación diferencial es exacta. Bueno, entonces la solución que tiene esta ecuación diferencial ya viene armada de la ED exacta, es la función u de xy igual a c. Entonces decimos que tiene esta función que va a ser la solución. Y luego vamos a decir lo siguiente, que el primer miembro de la ecuación diferencial 1 es el diferencial
total. Profe, ahí cuando dijo la solución de la ecuación diferencial exacta es la función y ahí se me cortó y no pude escuchar cómo explicó la fórmula. Ah, bueno, es la función, sería una función de dos variables, en este caso la solución que tiene esta ecuación. Eh, y la llamamos, viste que antes teníamos la función que nosotros llamábamos la de dos variables, cuando trabajamos con campos escalares le llamábamos z. Z Sí, igual a f de xy. sí, sí. Bueno, acá se llama u de xy, una función de dos variables. Esta sería igualada a la constante c, la función que es solución de la ecuación exacta. Ah, bien, bien, bien. Bueno, y especialmente, esta función tiene cierta característica que está relacionada con la ecuación diferencial. El primer miembro de la ecuación diferencial uno dice es el diferencial total de primer orden de la función u. Entonces, si nos fijamos, es el primer miembro. Después del igual está el cero, este es el segundo miembro. Entonces me dice que el primer miembro de la ecuación diferencial 1 es el diferencial de primer orden de la función u. Entonces, nos vamos a recordar, pero vamos a recordar los campos escalares de dos variables. Si yo tenía z igual a f de xy y le quería sacar el diferencial de z, ¿cómo era la fórmula? ¿Se acuerda alguien cómo era la fórmula para el diferencial de primer orden de z? ¿Cómo se armaba la fórmula? Profe, ¿no era menos diferencial de x sobre diferencial de y, puede ser? No, creo que está confundido con las implícitas ahí, que era cruzada con el signo menos. El diferencial de z, que no sé si se acuerdan, eso venía de cuando relacionábamos el delta z, que era el incremento total, se conformaba de dos partes. Una que era el diferencial de z más un infinitésimo de orden superior. El diferencial de z eran las derivadas de la función de z con respecto de x por diferencial de x, más la derivada de la función z respecto de y por diferencial de y. Esa era la diferencial del primer orden. Entonces, si vamos a equivaler al primer miembro de esta ecuación diferencial que tiene PQ, P de X más Q de Y, diferencial de Y, dice que este primer miembro es igual al diferencial de primer orden de la función U. Ya no es Z, sino que es U. Entonces este va a ser la derivada de U respecto de X por diferencial de X más la derivada de U respecto de Y por diferencial de Y. Este que está acá es el diferencial de primer orden de la función U, que es equivalente a la ecuación diferencial exacta. Entonces podemos ver que los diferenciales son los mismos, entonces podemos deducir que la P va a ser igual a la derivada de UX. Y que la Q va a ser igual a la derivada de UI. O sea, la Q está por diferencial de Y es lo mismo que la derivada de UI por diferencial de Y. Entonces, estas funciones son iguales a las derivadas primeras. Ahora, con esta que tenemos acá, si a la primera relación la derivamos respecto de Y, y a la segunda respecto de X, nos queda. Vamos a derivar la primera relación, esta con respecto de la Y. Entonces nos va a quedar al lado izquierdo, derivada de PI. Y de este otro lado tengo que derivar con Y, pero ya tengo la derivada primera. O sea que va a ser una derivada segunda.
y ya estaba derivada con X, ahora estoy derivando con Y. Y a la segunda, la derivado va a quedar derivada segunda, estaba ya derivado con Y y derivo con X. Y por el teorema de Schwarz, ¿cómo eran las derivadas segundas? Iguales. Las cruzadas eran iguales, ¿no es cierto? Entonces, estas derivadas segundas son iguales. Eso implica, como las derivadas segundas son iguales, entonces nos obliga a que la derivada de PI va a ser igual a la derivada de QX. Entonces nos fijamos, y esta era la condición 2 para que la ecuación diferencial fuera exacta o total. Entonces se va a cumplir esta condición. Si la ecuación es el diferencial de primer orden de la función 1. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ya ir a resolver la ecuación. La idea exacta por dos caminos. Puedo hacer usando la primera relación, la derivada de UX, o por el otro camino que sería UXy es igual a la derivada de UX. O sea que la ecuación exacta se puede hacer de dos formas. Una vez que ustedes la tengan identificada, vamos ahora a hacerla por el caso A. Si nosotros decimos que la, eh, la función de dos variables, x e y, pero decimos, convenimos que vamos a dejar que la única variable sea la x, y vamos a decir que la otra, que es la variable y, se va a comportar como una constante. Si yo digo que la y es constante, entonces la única variable que me queda es x, y entonces la derivada queda parcial diferencial de u sobre diferencial de. Entonces acá separo las variables e integro. Entonces acá nos queda du va a ser igual a la integral de p de x y de x. Paso el diferencial de x para allá y integro. Después que integramos aparece una constante de integración, pero nosotros dijimos que la y era constante. Entonces, en vez de ser una constante c, va a ser una función constante phi de i. Esa va a ser la función constante phi de i. Entonces, la U ya tenemos una parte de la solución acá. Faltaría conocer cuánto vale phi de i, que no sabemos cuánto vale. Entonces, los pasos que hacemos a continuación son para phi de i. Entonces, después lo que hago es derivamos a ambos miembros. Respecto de i. Entonces, del lado izquierdo me queda, como tengo u solamente, me va a quedar la derivada de ui. Del otro lado voy a hacer la derivada de la integral respecto de i, más phi prima de i. Nosotros tenemos acá phi de i, entonces acá quedaría, estoy derivando con i, la derivada de phi de i respecto de i. Bien, ahora, este que nos quedó del lado izquierdo, que es la derivada de ui, es el que, si nos fijamos en la ecuación diferencial, dijimos que la derivada de ui era igual a q, a la función q de xy. Entonces, reemplazo la derivada de ui por q.
Entonces nos va a quedar q de xy igual bueno, lo que tenemos la derivada de la integral respecto de y. Y ahora lo que voy a hacer es despejar esta diferencial de phi de i. Esto que está sumando va a pasar restándole a la q, y el diferencial de i que está dividiendo lo pasa multiplicando, y ahí me queda. Diferencial de phi de i va a ser igual a, bueno, acá vamos a poner integral. Acá dijimos que la q quedaba restándole q de xy, va a quedar restando a este término, derivada de p de x y de x respecto de y, porque hay una resta, y este diferencial de y que estaba abajo, el diferencial de phi de y, pasa para allá, multiplicando para integrar. Ya está, ahí me quedó cuánto vale phi de y. Luego reemplazo este phi de y que es acá en 1, y ya me queda. Reemplazo phi de y en 1, y nos queda. Y acá nos va a quedar la integral de p de xy de x más la phi de y. La phi de y que puede quedar respecto de y. Bueno, ahí ya está. Reemplazamos el phi de i acá en u. Acuérdense que esto era u igual a esto. Pero como la u estaba igualada a c, a la constante c, entonces vamos a igualar esto a la constante c. Y ya está. Y esta sería entonces la integral general. Es largo en el teórico, pero después... Ahí está, entonces vamos a ver un ejemplo. Acá, ¿qué nos va a quedar? A ver. Bueno, tenemos esta ecuación diferencial, ya tiene la forma de exacta. Entonces, una vez que tenemos, fíjense, el que acompaña la diferencial de x, este va a ser el p. El que acompaña el diferencial de y, esta función va a ser q. Entonces le vamos a poner, esta función sería p. Y esta sería q. Bueno, y ahora tiene la forma de exacta, pero tenemos que verificar que sea exacta, con la condición. Entonces tenemos que calcular la derivada de p y. Díganme ustedes, a ver, ¿cómo sería entonces si derivo esta función con y? ¿Qué me queda? La x es constante. 1 sobre x menos 1. Sí, 1 sobre x menos 1. Ahora tengo que sacar la otra derivada, que es la derivada de q con x. Entonces, esta función, que es la q, la vamos a derivar respecto de x. La y es constante. ¿Qué nos queda? Logaritmo natural de menos 1. No. ¿Cómo es la derivada? La derivada de este logaritmo con respecto de x. ¿Cómo era la derivada del logaritmo de u? Era u' sobre u. Ah, claro, claro. Entonces en este caso sería eh, 1 sobre x menos 1. 1 sobre x menos 1.
Y acá ven que tengo y sobre i más 1, como lo estoy derivando con x, la y es constante, entonces la deriva de la constante es 0. Bueno, nos fijamos cómo son las derivadas. Iguales, profe. Son iguales. Entonces, se cumple la condición, es una ecuación exacta. Entonces, es una EDE exacta. Menos 1. A ver, Pablo. ¿Cuál sería menos 1? ¿Esta? ¿Acá? Bueno, fíjate, acá entonces es la derivada del logaritmo de u. Si es logaritmo de u, y prima es u prima sobre u. Acá u vale x menos 1. X menos 1. Entonces, si derivamos acá, la x queda 1. Y el menos uno, porque al ser constante se va. Y claro, menos 1, la derivada de la constante me da 0, ¿no es cierto? En un signo no, una era menos 1 sobre x menos 1, y la otra es más 1 sobre x menos 1. En un signo que ya difieren ya no es exacto, y hay que usar otro método, o lineal o no lineal, o variables separables, usar otro. Acá ya sabemos que es exacto, entonces le empezamos a aplicar el método. Entonces decíamos que teníamos dos posibilidades. O uso P si quiero, y resuelvo todo eso con Q hasta encontrar la función U. Nosotros en el teórico acabamos de ver todo el desarrollo tomando el camino de P. Entonces, nosotros vamos a hacer así. El diferencial, que esto es la derivada de UX. Y esto, la Q es la derivada de UI. Entonces, si nosotros tomamos el primer caso este de acá, esta función, la vamos a transformar en esto. Igual a la P, que sería esta función, x menos 1. Y acá, para que esto se transformara en un diferencial, una derivada total, consideramos que la función P, la I, al decir, bueno, que la I era constante, entonces nuestra única variable es la X, y la derivada que era parcial se transforma en derivada total. Acá despejamos las variables, pasamos el diferencial de X para el otro lado, y nos queda. Separamos las variables e integramos. Bueno, fíjense, ya ahí nos quedó eso. La integral de la diferencial nos va a quedar U. Y acá fíjense, nosotros, ¿cómo sabemos con qué integrar? Por el variable X. Entonces todo el que no sea X es una constante. La Y es una constante, entonces la podríamos sacar a la constante fuera de la integral. Así, ¿ven? Saque la función y la variable y fuera de la integral porque mi variable integral entonces,
me queda la constante. ¿Cómo se podríamos aplicar ahí? Podríamos aplicar el método de sustitución, ¿me parece? ¿Qué pondríamos como t? ¿Qué tomaríamos como t para hacer sustitución? Podríamos tomar lo que está acá abajo, x menos 1. Entonces, el diferencial de t sería la derivada de esto, que sería la derivada de x vale 1, la derivada del constante 0, que daría 1 por dx. Esto es para hacer sustitución, entonces nos va a quedar con la constante que está afuera por la integral de diferencial de t sobre t. Ahora se transforma así la integral. ¿Y esta, cómo sería esta? A ver, ¿cuánto daría esta integral? Esta ya sería inmediata. ¿Cuánto me da? Es lo mismo que la integral del diferencial de x sobre x, sería el logaritmo natural. ¿Estamos? El logaritmo natural de x, en este caso el logaritmo natural de t. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? Entonces acá nos quedaría el logaritmo natural de t, pero t vale x menos 1. Entonces nos quedaría esto, ¿ven? Ya integramos esto, y después de integrar, en vez de poner una constante c, vamos a poner una constante de i, phi de i. Esto ya sería parte de la solución, y por logaritmo de x menos 1. Lo que no sabemos cuánto vale es phi de i. Entonces, los pasos que siguen son para encontrar phi de i. Lo que tenemos que hacer ahora va a ser derivar toda la ecuación por respecto de i. Entonces, del lado izquierdo me va a quedar la derivada de ui, y hay que derivar esto con i. Entonces, del lado izquierdo le queda la derivada de ui. Y ahora tengo que derivar este término con i. Acá, ¿cómo queda? Y la i es la variable. Esto es constante, logaritmo de x menos 1. La derivada, ¿cómo me quedaría? 1. 1, claro, porque este derivado queda 1 por la constante, o sea, logaritmo de x menos 1. Y acá, el phi de i derivado nos va a quedar phi prima de i. Entonces lo podemos poner, eso sería volver a la ecuación, y esto que está acá del lado izquierdo, ya es lo conocemos, porque dijimos que la derivada de ui, fíjense en la ecuación diferencial del comienzo, teníamos p y q, pero la función q, que es esta que está acá, es igual a la derivada de ui. Entonces, nosotros acá vamos a reemplazar esta derivada de ui por q. Entonces, vamos a copiar. La q sería logaritmo natural de x menos 1 más. Igual lo que veníamos trayendo acá.
siempre que la ecuación diferencial es exacta, va a haber algo que se va a simplificar. Entonces, en este paso, en la igualdad, logaritmo de x menos 1 está de los dos lados. Entonces lo podemos simplificar. Entonces nos queda que phi' de i es igual a i sobre i más 1. Entonces acá el diferencial de i que está dividiendo lo paso para el otro lado multiplicando, integro en ambos miembros. Bueno, ahora tenemos una integral que es de un cociente de polinomios de igual grado. ¿Cómo se hacía? Yo no me acuerdo, profe. Bueno, esto era así. Cuando nosotros tenemos un cociente de polinomio, mayor grado el numerador que el denominador, o es de igual grado, de mayor o igual grado que el denominador, entonces en ese caso lo que se hace es dividir los polinomios. Entonces vamos a dividir el polinomio. Fíjense, i dividido i más 1. ¿De cuánto está acá la división? A ver, el cociente, ¿cuánto tengo acá? Pero, ¿Cero? Así que no es cero. 1. 1 por i me da i. Ahora fíjense, cuando multiplicaba acá 1 por i, lo ponía acá y lo ponía con signo contrario. 1 por 1 me da 1. Lo pongo acá, pero con signo contrario. Entonces ahí me queda i más menos i, chao, se va. Nos queda menos 1. Esto que está acá es el resto. Esto que está acá es el cociente. Este que está acá es el divisor. Y este que está acá es el dividendo. Dividendo, divisor, cociente y resto. Así es la... Entonces acá, para armar la integral va como el cociente más el resto sobre el divisor. Entonces, acá vamos a tener que poner, entonces, phi de i va a ser igual a la integral de, bueno, el cociente nos dio 1. ¿El resto cuánto nos dio? Y el resto nos dio menos 1. Sobre el divisor que vale i más 1. Listo, ya ahí ya está. ¿Cuánto me queda el primer elemento? Sería 1 por diferencial de i, la integral del diferencial de i. ¿Cuánto es? No sé qué nos queda así, ¿ven? ¿Cuánto daría entonces ahí? El primer elemento de phi de i. querían y I, i. Y esta ya la habíamos hecho, creo que es muy parecida a esta. De x sobre x menos 1. La derivada de esto es 1. 1 sobre la función es el logaritmo. Esta es la misma. Este sería menos, entonces, el logaritmo natural de i más 1. Ya tengo phi de i. Entonces, esto que me quedó acá lo voy a reemplazar en u.
Nos volvemos a ver dónde quedó la U. Acá está. U era I por logaritmo de X menos 1 más phi de I. Se queda I por logaritmo de X menos 1 más phi de I. Que phi de I vale I menos logaritmo natural de I más 1. Esto es U. Nada más que la U está igualada a C. Entonces queda igualada a C. En definitiva, siempre van a ver a la solución como la función igualada a la constante C directamente. Y esta es la integral general. ¿Estamos? Entonces, esta serie siempre va a quedar una función implícita. Una U de xy igual a la constante C. Bueno, vamos a ver ahora que la función es especial. La ecuación diferencial exacta tiene la siguiente característica. U de xy igual a C es la familia de curvas. ¿Y cada curva? ¿Qué era cada curva? A ver si alguien se acuerda. Cada curva de esta familia era una solución particular. Cada curva de la familia es una solución particular. Y a su vez, para este caso especial de la exacta, cada curva de la familia es una curva de nivel. Hace mucho habíamos hablado de las curvas de nivel. Una curva de nivel de tiempo escalar U de xy. Bien, entonces vamos a ver esto. Vamos a darle un poquito más de detalle viendo un gráfico, pero esa que hicimos recién estaba muy complicada para graficar. Entonces vamos a ver otro ejemplo más fácil con otra ecuación. Y vamos a ver cómo es esto de que cada una de estas curvas de esta familia son curvas de nivel. ¿Alguien se acuerda cómo se generaban las curvas de nivel de una función de dos variables? Era cuando le dábamos a z, a la función, valores constantes. O geométricamente decíamos, bueno, tengo una superficie en el espacio, si la corto con planos paralelos al plano 0xy, esos cortes me van a generar las curvas de nivel. Bueno, ahora vamos a ver con un ejemplo completo, con una ecuación exacta, eh, cómo queda la solución y cómo quedan las curvas de nivel. Tenemos esta ecuación diferencial de forma exacta. Vamos a comprobar que sea exacta aplicando la verificación de la condición. Este sería P y este sería Q. Fíjense, ¿cuánto me estaría dando la derivada de P con I? Acá. Si derivo esto con I, ¿cuánto me da? X, Cero, ¿no es cierto? claro. Bueno, y hacemos la otra, la derivada de Q con X. ¿Cuánto me da esa derivada?
Cero también. Entonces, las derivadas nos dan iguales, por eso es exacta. Bueno, ahora empezamos. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a hacer al revés. Pues yo empecé, vieron que dije que había dos caminos para resolver la exacta. Puedo hacerlo por P o puedo hacerlo por Q. Entonces ahora vamos a aprovechar y vamos a hacer por la otra forma. Vamos a hacer por Q ahora. Pero recordemos que P era igual a la derivada de Ux y Q era igual a la derivada de Ui. Entonces esto nos va a quedar. ¿Cómo era esto? Empezamos por este camino ahora. Entonces vamos a poner. Fíjense como que la U depende de I, pero es parcial. Entonces vamos a decir que mi variable únicamente sea la I y la X sea constante. Entonces se transforma en derivada total. Derivada total de U con I igual a Q. Entonces voy a copiar Q acá ahora. I. Q vale I. Y voy a decir al revés, todo al revés va a ser ahora. Todo exactamente opuesto a lo que vimos. Acá entonces voy a decir la X va a ser constante. Y constante, mi variable es I. Entonces se transforma de derivada parcial en derivada total. Separo los diferenciales e integro. Entonces, cuando integro me queda U. Y acá I por diferencial de I quedaría I cuadrado sobre 2. Bueno, y entonces cuando le voy a sumar acá, ¿qué le pongo? ¿Phi de qué? Phi de X. Claro, porque dijimos que la X es constante ahora, entonces una phi de X. Entonces, ya tenemos parte de la solución, va a ser esto, pero no sabemos cuánto vale phi de X. Entonces, vamos a derivar toda la ecuación con respecto de X o de Y. ¿Qué dicen ustedes? De X. De X. Entonces nos va a quedar la derivada de Ux igual. De este lado estoy derivando con X. Como esto es Y, es constante, es 0. Y más phi prima de X. Listo, ya está. El paso que sigue va a ser reemplazar esta que está acá, del lado izquierdo, derivada de Ux. La vamos a cambiar porque la derivada de Ux vale P. Y P vale X. Entonces vamos a cambiar eso. Nos va a quedar eh, entonces reemplazo derivada de Ux por P. P que vale X, dijimos, ¿no? X. Entonces nos queda X igual a la derivada de phi de X respecto de X. Separo e integro. Entonces nos queda Y ahí queda entonces phi de X es igual a X cuadrado sobre 2. claro. Y entonces reemplazo lo que tengo acá, donde estaba la U, acá que habíamos dejado. Entonces nos va a quedar I cuadrado sobre 2 más phi, que vale X cuadrado sobre 2, igual a la constante C. Bueno, y ahora la vamos a trabajar. El 2 que me queda acá lo puedo sacar como un denominador y pasarlo para aquel lado. Y para que quede linda la ecuación de una circunferencia, ¿cómo vendría a poner acá?
Ahora ven que solamente C está por 2. No está relacionada ni con la X ni con la Y. Como está C solito, cuadrado. toda operación C cuadrado, la dejamos como C cuadrado. Bueno, entonces me queda una familia. ¿Qué sería esta familia? Una familia de circunferencias de distintos radios, Exactamente. centrada en el eje. En el 0, 0, en el origen de coordenadas, exactamente. Entonces depende del valor que le demos a la constante C, todas esas circunferencias van a ser soluciones de la ecuación diferencial exacta. Está bien, ahora, cada una, vamos a dibujarlo, ya lo tenemos ahí. Entonces dibujamos una circunferencia de radio 1, una circunferencia de radio 2, una circunferencia de radio 3. Estamos en el plano dibujando, porque son funciones de una variable. Ahora, entonces, sería la primera cuando tengo x cuadrado más c cuadrado igual a 1. 1, 2, 3. El otro sería x cuadrado más c cuadrado igual a 4. Y la de afuera sería x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Ahí grafiqué algunas curvas de la familia. Y entonces cada una de estas curvas dice que es una curva de nivel. O sea, vamos a poner cada una de estas curvas es una curva de nivel del campo escalar U de xy igual a x cuadrado más y cuadrado. Fíjense que este campo escalar de dos variables es una función U de dos variables que tiene esto. ¿Se acuerdan? Gráfica de qué será esto en el espacio. Z igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué es? ¿De qué superficie? Una esfera. No. Un paraboloide. Entonces, en el espacio, si nosotros dibujamos el paraboloide, entonces la proyección de que tienen, digamos, las curvas de nivel, cuando cortamos con planos paralelos al plano 0xy, el corte nos va a quedar proyectadas la circunferencia de radio 1, proyectada la circunferencia de radio 2 y así. Ah, profe. Ah, ahora sí. Ahora sí, entonces, ¿se acuerdan que este era el paraboloide en el Sí, espacio? sí, ahora sí. Profe, ¿y ¿cómo me recuerda cómo era la esfera? La esfera era x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a un radio al cuadrado. Ah, bien. Era Z también, al cuadrado. Está bien. Entonces, fíjense, este sería, nosotros nada más que ahora le llamamos, en vez de ser z, va a ser u de xy. Entonces, la gráfica del espacio de ese paraboloide proyecta sobre el plano 0xy y me quedan las curvas de nivel, que son las que tenemos dibujadas acá, círculos de diferentes radios. Entonces, esa propiedad tiene la exacta con respecto a las curvas de nivel. Bueno, vamos a ver ahora otra aplicación que tienen de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Es que, dada una familia,
dada una familia de curvas, se puede encontrar la familia ortogonal. Entonces, ahora lo que vamos a ver es el procedimiento, los pasos que tenemos que seguir para encontrar una familia ortogonal. Entonces, el primer paso, definimos una familia de curvas. Entonces, nosotros vamos a ir poniendo los pasos acá y vamos a ir haciendo un ejemplo. A ver, si yo quisiera poner una familia de rectas, ¿cómo lo pondrían? Con la constante C, ¿cómo pondrían la familia de rectas? Y menos x igual a c. Y menos x igual a c, y igual a x más c. Sería una recta fija que va variando con la constante, y podría ser porque va variando la recta con la constante. Pero supónganse que le pusiera así, que tuvieran rectas que pasan por el origen y que tienen distinta pendiente. ¿Cómo le pondríamos a la ecuación? Y igual a c por x. Y igual a c por x. Entonces yo tengo una función que es una familia, porque depende del valor que le ponga c. Supongamos si c vale 1, la función identidad. Si c vale 2, una pendiente, otra recta que pasa por el origen de diferentes pendientes. Entonces esto es una familia de rectas. Bueno, el segundo paso del procedimiento sería hallar la ecuación diferencial de primer orden de la familia planteada en el punto 1. Tenemos que encontrar ahora, esta es la función, ahora la ecuación diferencial de esa familia. Entonces lo que vamos a hacer es, despejamos la constante c, en el paso 1, y después calculamos y', su derivada. Entonces vamos a despejar, si queremos despejar acá la constante c, entonces despejando la c, vamos a pasar la x dividiendo, entonces nos queda que c es igual a y sobre x. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a calcular y'. ¿Cuánto me daría la derivada de y igual a c por x? Y'. 0. No. X no. X derivado, ¿cuánto me va a dar? 1. 1. 1 por la constante c me va a dar que la derivada es igual a c. Ah, bien, bien. Derivada igual a c. Pero bien, ven que acá me quedó la derivada en función de la constante. Por eso en el paso anterior despejé la constante de acá. Vamos a poner ahí. Despeje cuánto vale la constante. Ah, la constante valía y sobre. Entonces, reemplazo acá. Entonces nos va a quedar que y' es igual a y sobre x.
Esa que tenemos acá es la ecuación diferencial. Ecuación diferencial que representa a la familia de rectas. Fíjense la forma que tiene la ecuación diferencial. Ya en este punto, bueno, la idea que es cuando terminamos de ver los 5 métodos, va a venir el profesor del práctico y le va a decir, bueno, tengo este ejercicio de esta ecuación diferencial. Díganme, ¿qué método le puedo aplicar? ¿Le puedo aplicar separables, homogéneas, lineales? Por ejemplo, acá, ¿es de variables separables esta? ¿Sí o no? Acuérdense que la y' es diferencial de y sobre diferencial de x. ¿Se Sí, podrían sí, separar? pues. Sí, sí, sí se puede. Entonces, se puede resolver a variables separables. Se podría hacer homogénea. Ya tiene la forma y' igual a f de xy. ¿Se podría hacer homogénea de grado cero esta? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que esta f de xy la reemplazamos a la y por lambda y a la x por lambda x? Y se van todas las lambdas y vuelve a quedar f de xy. Entonces es homogénea de grado cero, grado uno, grado uno. Entonces se puede hacer a variables separables, se puede resolver o como homogéneo. Si ustedes quieren, yo se lo dejo como tarea. ¿Ustedes qué hacen? Resuelven esta ecuación diferencial o variables separables o homogénea y van a encontrar que la solución, ¿qué les va a dar la solución de esa ecuación si la resuelven como resultado? Nos tienen que dar como resultado esto, que es la familia de rectas, o sea que debería dar el resultado y igual a c por x, como solución general. Y tengo dos métodos para probar o verificar que esté bien. Vamos a suponer que está bien, entonces vamos a pasar al paso 3 ahora. En el paso 3 debo hallar la ecuación diferencial de las trayectorias ortogonales. Entonces, ahora vamos a analizar algo. Si yo tengo dos rectas, ¿cómo sé que dos rectas son perpendiculares? ¿Cómo hacía en la matemática? Evaluando las pendientes, tienen que ser inversos. Tienen que ser inversamente y a su vez, bueno, negativa, ¿no? O sea, menos uno sobre la pendiente de la otra. Así era, ¿no es cierto? Sí, Bueno, entonces acá, si yo tengo la ecuación diferencial de la familia esta, para hallarla de las ortogonales o perpendiculares, significa ortogonal, se reemplaza y prima. Y prima sería como la pendiente de las curvas, por la pendiente perpendicular. Menos uno sobre y prima. Entonces yo me fijo en la ecuación diferencial anterior y donde aparezca la y prima, la voy a cambiar por esto, por menos uno sobre y prima. Volvemos acá, nos fijamos, acá está y prima. Entonces acá la cambio, esto lo dejo como está y me queda menos uno sobre y prima va a ser igual a y sobre x. Ahí me quedó, ¿eh? Me quedó esta que sería la ecuación diferencial de la familia ortogonal. Ahora el paso 4
es resolver la ecuación diferencial anterior para hallar la familia ortogonal. Entonces, vamos a aplicar, decíamos que le podemos aplicar los dos métodos, variables separables o homogéneas. Vamos a aplicarle las variables separables. Entonces me queda menos 1 sobre i' igual a i sobre x. Vamos a pasar la x para acá, la y para acá, la y' para este lado, pero y' era diferencial de y sobre diferencial de x. ¿Ven? Entonces separé para allá, separamos las variables e integramos. Este diferencial de x para acá y la y para allá nos queda. Y de y va a ser igual a menos x de x. Integramos en ambos miembros, nos queda cuadrado sobre 2 igual menos x cuadrado sobre 2 más la constante c. Pasamos todo a un solo miembro y nos queda. Y cuadrado más Sí, x cuadrado puede ser. claro, más y cuadrado igual a c. Pasamos el 2 para allá y nos queda cuadrado más y cuadrado igual a 2c. Entonces nos conviene dejarlo como c cuadrado. Y la familia de circunferencia. Si hacemos el dibujo y vemos cómo queda, vamos a dibujar una familia que sea la familia de las circunferencias. Esta es de radio 1, bueno, la otra es radio 2. Bueno, ahí tengo una familia de circunferencias, que es la familia de las ortogonales, ¿no? Y voy a dibujar la familia del comienzo, que era la familia de rectas que pasa por el origen. La recta identidad, entonces puede ser y igual a x, con c igual a 1. Y esta es la recta dependiente negativa, y igual a menos x, por ejemplo. Bueno, y ahí está. Ahí están dibujadas las dos. Bueno, podría ser más, ¿no? Podría ser más rectas si quiero. Por ejemplo, acá otra. Igual a 2x. Bueno, y el objetivo es ver por qué son ortogonales estas familias. Entonces vamos a decir o definir lo siguiente. Vamos a decir dos familias de curvas son ortogonales sí, solo sí, sus rectas tangentes son perpendiculares en los puntos de corte. Ah, ahora sí son ortogonales. Claro. Entonces nos fijamos, fíjense, vamos a ver en los puntos de corte, por ejemplo acá. La circunferencia en verde tiene como tangente esta recta más o menos, ¿no? ¿Ven? Ahí dibujé en ese punto de corte entre la recta identidad y la circunferencia en verde esa tangente. Sí, Ustedes bro. saben, por ejemplo, si yo pregunto acá, la recta tangente
de la función recta y igual a x, ¿dónde se ubica la tangente? Sobre la pendiente, ¿no es, profe? Sobre la misma recta. Geométricamente, toda recta tiene su recta tangente sobre la misma recta. Entonces, si yo quisiera dibujar la tangente de la y igual a x, estaría sobre la misma. ¿Ven? Entonces, la recta con la tangente que tiene la circunferencia son de 90 grados, perpendiculares. Y fíjense, para todos los puntos de corte se pasa eso. Acá, acá. En todos los puntos de corte quedan perpendiculares. Igual que para todas las rectas. La tangente a la circunferencia, la tangente que tiene la recta, la misma recta, entonces son perpendiculares todas, a 90 grados. Entonces eso es lo que buscábamos. Buscábamos dos familias de curvas, donde cada una de las curvas que tienen las familias entre sí son perpendiculares. Entonces ese es el objetivo para el cual utilizamos la ecuación diferencial de primer orden, para hallar familias ortogonales. Bueno, y hasta ahí terminamos. Las otras aplicaciones ya las hemos visto cuando vimos el problema. En clase pasada, bueno, hay dos problemas de la vida real que se pueden aplicar resolviendo ecuaciones diferenciales. Entonces hoy terminamos con lo que es primer orden, y ya la clase que viene vamos a estar viendo las de segundo orden. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que me quieran preguntar hasta acá? No, profe, yo al menos la casé bien hoy. Bueno, lo que sí yo los veo un poquito flojos con las integrales, ¿eh? Traten de Re, profe, re flojo estoy. pasar todos los métodos de las integrales. Bueno, nos estamos viendo entonces, chicos, el próximo miércoles. Y bueno, vamos a ir avanzando ya con las de segundo orden en la próxima clase. Que tengan un buen fin de. Gracias, profe, igualmente. Que ande muy bien. Nos vemos. Ya les paso las hojas de lo que hemos hecho. Saludos. Hasta luego.